¿Cuánto vale un esqueleto humano en el mercado negro? En 1893, las universidades de medicina de Estados Unidos pagaban una fortuna por ellos sin hacer preguntas. Y el Dr. H.H. Holmes montó un hotel en Chicago con un único propósito corporativo: asesinar a sus huéspedes, disolver su carne en tanques de ácido sulfúrico y vender sus huesos limpios para financiar su estilo de vida multimillonario. No estás leyendo un guión de un videojuego de terror. Estás viendo los archivos forenses reales del primer asesino en serie de Norteamérica. ¿Por qué después de un siglo, la saga de Dark Pictures decidió replicar el hotel habitación por habitación en su juego The Devil in Me? ¿Qué descubrió la policía oculto entre los ladrillos del sótano que la prensa de la época decidió censurar por completo? Quédate en este video porque no estás listo para el nivel del mapa real. Bienvenidos al espacio donde el misterio, las pantallas y la realidad se distorsionan hasta volverse una sola pesadilla. Hoy vamos a desarmar el expediente de un monstruo real, cuya macabra eficiencia demostró que la realidad diseña niveles mucho más retorcidos que el programador más brillante de la industria. Para ponernos en contexto de lo que vamos a hablar hoy, tenemos que despojarnos de la mentalidad del siglo XXI. Olvídense de las cámaras de seguridad, de las pruebas de ADN, del internet. Vamos a finales del siglo XIX. Estados Unidos estaba experimentando un boom industrial. Miles de personas, especialmente mujeres jóvenes que buscaban independencia, se mudaban a las grandes ciudades. Chicago era el epicentro de todo esto gracias a la Feria Mundial de 1893. Un evento monstruoso que celebraba los 400 años de la llegada de Colón a América. La ciudad estaba hasta el tope de turistas, dineros y muchísimo caos. El escenario perfecto para que alguien con malas intenciones se desvaneciera entre la multitud. Ahí es en donde entra nuestro protagonista, Herman Webster Mudgett. Un nombre bastante aburrido, y por eso decidió cambiárselo a uno que sonara más distinguido, más, digamos, confiable. El Dr. Henry Howard Holmes, o simplemente H.H. Holmes. Holmes no era el típico monstruo de película que vive en un callejón oscuro y que viste harapos. No, el tipo era un genio de la manipulación. Era guapo, sumamente educado, vestía trajes hechos a la medida y tenía unos ojos azules idénticos a los de un depredador que sabe exactamente qué hilos mover. Era un estafador profesional. Se graduó de medicina y su primer gran negocio consistía en robar cadáveres de los laboratorios de la universidad, desfigurarlos y luego cobrar pólizas de seguro falsas diciendo que habían sufrido un accidente. Cuando llegó a Chicago, se hizo cargo de una farmacia en la zona de Inglewood. Se ganó la confianza de la dueña, una anciana cuyo esposo había fallecido, y poco después, Holmes le compró la farmacia. Ya con el control de la propiedad y de los terrenos colindantes, Holmes comenzó a construir su obra maestra, un edificio gigantesco que ocupaba toda una manzana. La gente del barrio lo llamaba El Castillo. Y aquí es en donde la realidad y la ficción de los videojuegos empiezan a cruzarse de una forma escalofriante. Si alguno de ustedes ha jugado The Devil in Me, de Supermassive Games, recordará la premisa. Un grupo de documentalistas es invitado a una réplica exacta del hotel de Holmes en una isla remota. En el juego, pasas horas recorriendo pasillos oscuros, dándote cuenta de que las paredes se mueven, que te quedas atrapado en habitaciones sin salida y que alguien te observa desde el otro lado de espejos falsos. Pues dejen que les diga algo. El juego se quedó corto. Lo que Holmes construyó en la vida real no requería la imaginación de un guionista de videojuegos. Requería la mente de un arquitecto sociópata. Durante la construcción del castillo, Holmes contrató y despidió a docenas de empresas y carpinteros diferentes. Nadie, absolutamente nadie más que él, tenía los planos completos del edificio. ¿Pero por qué hacía esto? Es muy sencillo, para que nadie supiera la distribución real del lugar. Si un obrero preguntaba por qué este pasillo no llevaba a ninguna parte, Holmes lo despedía al día siguiente y contrataba a otro. El único mapa de ese laberinto de muerte estaba guardado en su cabeza. Entremos de lleno al Castillo de los Horrores. Vamos a imaginar la estructura. El primer piso tenía tiendas de comercio, la farmacia y algunas oficinas para mantener las apariencias.
El tercer piso eran habitaciones de hotel pensadas para los turistas de la Feria Mundial, pero el segundo piso era el verdadero infierno sobre la tierra. Si fueras un huésped desafortunado en ese hotel, caminar por el segundo piso te habría hecho sentir dentro de una pintura de Escher o en un nivel maldito de un juego de supervivencia. Había pasillos que daban giros de 90 grados y terminaban abruptamente contra una pared de ladrillos. Había escaleras que subían y no conectaban con ningún piso. Puertas que al abrirlas daban a una caída al vacío directamente hacia el sótano. Pero lo peor eran las habitaciones. Holmes diseñó varios de los cuartos de huéspedes como auténticas trampas mortales herméticas. No tenían ventanas. Las paredes estaban recubiertas con láminas de hierro y asbesto para aislar el sonido. Nadie iba a escuchar tus gritos. Por más que desgarraras tu garganta, nadie iba a escucharte. Además, estas habitaciones estaban conectadas a un sistema de tuberías de gas que Holmes controlaba directamente desde su propia oficina. Él se sentaba cómodamente en un sillón, abría una válvula y decidía a quién iba a asfixiar esa noche mientras fumaba un cigarro. Otras habitaciones estaban diseñadas como cámaras de tortura o cuartos de estiramiento, en donde colocaba a sus víctimas en aparatos mecánicos para ver cuánto podía estirar el cuerpo humano antes de que las articulaciones cedieran. Había también una habitación que llamaban el cuarto oscuro, donde encerraba a la gente en absoluta penumbra durante días, dejándolos morir de hambre y sed, solo para ver cuánto tardaban en perder la razón. Es imposible saber con certeza cuántas personas cayeron en este laberinto. La mayoría eran mujeres jóvenes que trabajaban para él como secretarias o taquígrafas. Holmes les exigía que contrataran un seguro de vida a su favor como condición para darles el empleo, o las enamoraba con promesas de matrimonio para que le entregaran sus ahorros. Una vez que tenía el dinero, la víctima subía al segundo piso y jamás volvía a salir a la calle. ¿Y qué pasaba con los cuerpos? Aquí es en donde el nivel de macabra eficiencia de Holmes alcanza niveles que harían palidecer a cualquier villano de una película. En el centro del castillo había un conducto secreto, una especie de tobogán montacargas que bajaba directamente desde el segundo piso hasta el sótano. Cuando Holmes terminaba con una víctima, simplemente arrojaba por el conducto. Ahora bajemos al sótano por un momento. El sótano del castillo no era una bodega común. Era un laboratorio anatómico de pesadilla y una fábrica de reciclaje humano. Había pozos llenos de ácido sulfúrico, había tanques gigantes de cal viva que podían disolver un cuerpo en cuestión de horas. Había un horno crematorio casero, lo suficientemente grande como para incinerar restos humanos sin levantar sospechas con el humo. Pero Holmes, siendo el estafador codicioso que era, no siempre destruía los cuerpos. A veces le sacaba más ganancia económica. Con sus conocimientos de medicina, Holmes diseccionaba los cadáveres, limpiaba la carne de los huesos con químicos y reconstruía los esqueletos a la perfección. ¿Para qué? Para venderlos a escuelas de medicina y universidades de todo el país, que en esa época pagaban muy bien por material anatómico sin hacer demasiadas preguntas sobre su procedencia. Piensen en la ironía tan retorcida de esto. Estudiantes de medicina aprendiendo a salvar vidas utilizando los esqueletos de las víctimas de uno de los peores asesinos de la historia. Vamos a hacer un paréntesis geek aquí. Cuando tú juegas The Devil in Me, el asesino del juego, un imitador moderno de Holmes llamado Dumet, utiliza este mismo concepto de reutilización, pero llevado al extremo de la tecnología de los videojuegos. Dumet convierte los cuerpos de sus víctimas en animatrónicos perturbadores, mezclando la carne humana con piezas mecánicas para recrear escenas o seguir cazando a los protagonistas. En la realidad, Holmes no tenía la tecnología para hacer animatrónicos, pero el desapego absoluto por la condición humana era exactamente el mismo. Para Holmes, las personas eran recursos, herramientas, píxeles en un mapa que podía borrar o transformar a su antojo para llenar sus bolsillos. La Feria Mundial de 1893 terminó. Las luces de Chicago comenzaron a apagarse y con el fin del evento el flujo de turistas disminuyó. Holmes sabía que el castillo ya no era tan seguro. El negocio de las apuestas y los seguros falsos estaba empezando a levantar sospechas entre los liquidadores y la policía local.
Así que, como el buen cobarde que era, decidió incendiar parte del tercer piso del castillo para cobrar el seguro del propio edificio. Pero la aseguradora olió el fraude y se negó a pagar. Con las deudas acumulándose y los acreedores pisándole los talones, Holmes abandonó Chicago, dejando atrás su fortaleza maldita, pero su juego de muerte aún no había terminado. La caída de H.H. Holmes no ocurrió en Chicago por sus horribles crímenes en el castillo. Ocurrió en Boston y por un delito mucho más mundano: estafa. Holmes se asoció con un hombre llamado Benjamin Pitzer para armar un plan. Pitzer fingiría su muerte. Holmes presentaría un cadáver alterado, cobrarían $10,000 del seguro y se dividirían el dinero. Pero Holmes no compartía sus ganancias con nadie. En lugar de buscar un cadáver sustituto, Holmes mató al mismísimo Pitzer utilizando cloroformo. Y no solo eso, para asegurarse de que nadie sospechara, Holmes convenció a la viuda de Pitzer de que su esposo estaba escondido en Sudamérica y se llevó a 3 de los 5 hijos de la pareja con él, viajando por todo el país y también por Canadá. En el camino, Holmes asesinó a los 3 niños de las formas más crueles imaginables. A las 2 niñas las encerró en un baúl gigante y las asfixió conectando una manguera de gas, enterrándolas en el sótano de una casa alquilada en Toronto. Al niño lo desmembró e incineró en una casa en Indianápolis. Fue un detective de la legendaria agencia Pinkerton, Frank Geyer, quien siguió el rastro de migajas de pan y horror que Holmes iba dejando por el continente. Cuando finalmente arrestaron a Holmes por fraude de seguros, la policía decidió registrar el castillo de Chicago, que se había quedado bajo la custodia de un conserje. Lo que los oficiales encontraron al cruzar esas puertas de Inglewood conmocionó a toda la nación. No estaban listos para lo que había ahí dentro. Encontraron la ropa ensangrentada de decenas de mujeres en los conductos ocultos. Encontraron pilas de huesos humanos mezclados en el lodo del sótano, mechones de pelo dorado pegados a las paredes de las cámaras de gas y el enorme horno con restos de ceniza humana. La prensa de la época se volvió loca. Fue en ese momento cuando los periódicos lo bautizaron formalmente como el Castillo de los Horrores de Holmes. Y aquí es en donde viene el giro de la historia, el misterio que todavía hoy nos quita el sueño. Holmes confesó haber asesinado a 27 personas, aunque en algunas entrevistas cambió el número a más de 100. Los investigadores modernos estiman que la cifra real de víctimas en ese hotel podría oscilar entre las 20 y las 200 personas. Nunca lo sabremos con certeza. ¿Por qué? Porque Holmes era un mentiroso patológico. En sus últimos días en prisión, escribió una confesión donde decía una frase que se quedó grabada en la cultura popular: nací con el diablo en mí. No pude evitar el hecho de que era un asesino. No más de lo que el poeta puede evitar la inspiración para cantar. De ahí precisamente, de esa icónica frase de Holmes, es de donde Supermassive Games toma el título para su videojuego, The Devil in Me. Es una exploración de esa maldad intrínseca que no busca una razón lógica, que no se justifica, sino que se disfruta como una obra de arte retorcida. Holmes fue colgado el 7 de mayo de 1896, pero incluso en su muerte, el terror no terminó. Holmes tenía pánico de que los profanadores de tumbas hicieran con su cuerpo lo que él le hizo a tantas de sus víctimas. Así que dejó instrucciones estrictas. Pidió que su ataúd fuera llenado con cemento líquido y enterrado a doble profundidad bajo tierra. Quería asegurarse de que nadie pudiera tocar sus restos. Y así se hizo. Pero la leyenda urbana dice que una maldición cayó sobre todos los involucrados en el caso. El detective Frank Geyer enfermó gravemente tiempo después. El conserje que cuidaba el castillo y que ayudó a la policía se suicidó dejando una nota que decía que las pesadillas no lo dejaban dormir. El juez que lo sentenció murió de forma repentina y el mismísimo Castillo de los Horrores sufrió un incendio misterioso provocado por 2 hombres que fueron vistos escapando del lugar en la noche. El castillo se quemó por completo, llevándose a la tumba los secretos y las respuestas que jamás obtendremos. Hoy en día, en ese mismo terreno de Chicago, hay una oficina de correo común y corriente. Los empleados dicen que a veces en el sótano
Se escuchan lamentos que no pertenecen a este mundo. La historia de H.H. Holmes nos fascina y nos aterroriza al mismo tiempo, porque nos demuestra el nivel de crueldad al que puede llegar la mente humana cuando se cruza con la obsesión por el control y la codicia. Diseñar un espacio físico con el único propósito de despojar a alguien de su vida es quizás la forma más fría de maldad que existe. Por eso el mundo de los videojuegos regresa constantemente a este tipo de relatos. Cuando jugamos títulos como The Devil in Me, experimentamos el miedo controlado desde la seguridad de nuestro sillón, controlando los mandos de nuestra consola. Podemos apagar la televisión si la tensión es demasiada, pero para las víctimas que entraron al hotel de Chicago en 1893, no hubo opción de pausar el juego. Su realidad se convirtió en una simulación de horror de la que no pudieron escapar. Game over.